Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Yáñez, soy aspirante a la carrera de Desarrollo de Software por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. El día de hoy realizo esta presentación referente al trabajo de investigación que lleva por nombre Interfaces de Usuario Emergentes. Básicamente, eh, esta presentación tiene el fin de dar a conocer los resultados. Muy bien. Históricamente el ser humano ha tenido la necesidad de hacer uso de herramientas de diferentes tipos, desde una palanca, desde la invención de la rueda, eh, eh, am- am- de manera tal que hemos resumido o acortado las tareas. Básicamente el día de hoy todos los sistemas electrónicos y todas las interfaces de usuario que hemos desarrollado son básicamente una extensión de esas manifestaciones, digamos, primitivas de la humanidad, por lo que eh, es muy frecuente o todavía quedan evidencias de que mantenemos esta interacción con lo que nos rodea a través de lo más frecuente que son palancas, botones, ¿no? Y sencillamente esto me llamó mucho la atención, ya que a través de muchas investigaciones que se han hecho, eh, muy frecuentemente sucede durante esta, más bien, durante la interacción con nuestro entorno, que tenemos evidencia de que somos capaces de abstraer y absorber información de diferente tipo mediante otros métodos diferentes al lenguaje muchas veces, por ejemplo, como es la lectura, la escritura, la comunicación verbal. Sin embargo, no hay muchas evidencias de que las investigaciones, hay muchas evidencias de que eh, nosotros absorbemos información de otras formas y me gustaría saber cuáles son las razones, bueno, me gustaría saber cuáles son las maneras más efectivas mediante las cuales podemos interactuar no solo entre los seres humanos, sino con las cosas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, Existen, por ejemplo, métodos de lectura rápida en donde una persona puede leer una cantidad superior de palabras por minuto comparada con una persona que probablemente no está amaestrada o no tiene, digamos, esta práctica. Sencillamente la comparación es completamente opuesta, ¿no? Y esto se debe a que el cerebro humano puede eh, educarse o puede entrenarse en la medida de que eh, nuestros intereses sean particularmente esos. Es decir, si nosotros queremos aprender a leer una página por segundo o menos, tendremos que educar a nuestro cerebro a interpretar la lectura completa de una hoja, abstraerla, resumirla y no mencionar palabra por palabra y tener la necesidad de escucharla para poder entenderla. Básicamente esa es la razón por la cual yo me interesé en este tema de investigación. Entonces, eh, en esta abstracción, digamos, en términos de antecedentes, yo hago la comparativa, por ejemplo, con lo que inicialmente fueron las primeras interacciones o los primeros modos de comunicación a distancia que tuvimos los seres humanos, como fue el telégrafo. El telégrafo básicamente consta del uso de botones durante un periodo de tiempo de cierto ritmo y existe un protocolo que quiere decir que es básicamente un idioma donde hay dos intérpretes, uno de cada lado, uno transmitiendo y uno recibiendo y transmitiendo la información. Sencillamente
esta interacción no ha cambiado bastante durante el desarrollo, por ejemplo, de las diferentes etapas de la humanidad de la historia, o al menos hablando de la historia moderna. Muy bien. Eh, Sencillamente, en estas interacciones, por ejemplo, eh, las primeras interfaces, tenemos el caso, por ejemplo, de esta persona de nombre Steve Wozniak, que hace referencia o se considera él mismo la primera persona que hizo esta interacción clásica o actual, en la que una persona toca un botón o hace uso de un teclado y el resultado es evidente e inmediato a través de la pantalla, en este caso él, de la pantalla de su televisión. Sin embargo, él desarrolló esta primera interacción. Antes de eso, las interacciones con las computadoras eran a través de botones, de tiras de papel o tarjetas perforadas, este, grabaciones en cintas magnéticas, etcétera. Entonces, esta interacción abrió el panorama en términos de la interacción con los objetos y más adelante en términos de la comunicación entre los seres humanos. Es considerable y es posiblemente incalculable las veces en las que una persona ha hecho uso de un teclado para escribir un texto en una computadora. O sea, básicamente el día de hoy no lo podemos ni siquiera contar, no podemos considerar la cantidad de veces que alguien ha interactuado con una computadora de esa forma. Y él ostenta la primera persona en haberlo logrado y en haberlo hecho. Entonces, suena interesante y suena peculiar el hecho de que a lo largo de los últimos 30 años no existan formas nuevas ni tan diferentes de lo que fue en su momento Steve Wozniak con la invención de la primera computadora personal. Muy bien, continuando con estos antecedentes, los sistemas operativos sin duda tienen un antecesor muy claro, porque después de esta primera invención o de la invención de la invención de la computadora personal vienen los sistemas operativos con interfaces gráficas. Básicamente estas interfaces gráficas consisten en sistemas de botones y barras y la apertura, por ejemplo, de ventanas que contienen más herramientas, ¿no? O agrupan más herramientas. El primer, digamos, desarrollador del que se tiene alguna evidencia es la empresa Xerox y también propone la interacción con interfaces externas, aparte del teclado, de un mouse, ¿no? Que nos permita movernos con cierta libertad dentro de la pantalla con la que interactuamos. Entonces, nuevamente, es un parteaguas desde desde el punto de vista de la interacción con las máquinas. Después, bueno, vienen otros desarrolladores como el sistema Macintosh y el sistema operativo de Windows, quienes proponen básicamente eh, un uso similar al que propuso Xerox. Sin embargo, sus propuestas más grandes vienen siendo en el área del hardware y posiblemente no tanto en la parte de Windows. Sin embargo, se abrió a la inversión de diferentes empresas y poder estandarizar un sistema operativo para que las personas no tuvieran ninguna complicación entre usar una computadora u otra, ¿no? Esto nuevamente hace una revolución dentro de la industria y dentro del desarrollo, porque finalmente lo que ahora se busca es coincidir en, en un solo
en un solo punto, en una convergencia que venga a proponer básicamente la estandarización, ya sea, bueno, de los diferentes archivos que vengamos a utilizar. Nuevamente, esto sucede a través de los sistemas móviles. Primero con la utilización de dispositivos móviles de uso muy rudimentario, en donde la interacción es básicamente botones y un sistema de audio, en donde se habla y se escucha. Sin embargo, se van incorporando elementos como las pantallas y después teclados más extensos y pantallas más específicas con un rango de colores mayores. Y bueno, esto no solo va encareciendo los dispositivos, sino también proporcionando a los desarrolladores más opciones para brindar diferentes clases de opciones para los usuarios. Sin embargo, durante varios años estos modelos fueron básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nokia y de BlackBerry, quienes posiblemente siguieron incursionando. Sin embargo, no hubo una transgresión mayor en términos de sus ofertas. Sin embargo, nuevamente esta empresa Apple viene a ofrecer un sistema diferente con el mínimo de botones y con el uso de pantallas táctiles, los cuales, bueno, ya existían para ese entonces. Sin embargo, no estaban ejecutadas en un sistema operativo o en un dispositivo móvil. Bueno, en este término, por ejemplo, de interfaces emergentes, pues podemos tener el caso de muchos dispositivos en la industria que fueron básicamente desechados incluso por los mismos desarrolladores, no solo por los usuarios. El caso, por ejemplo, del Virtual Boy, que fue una consola de videojuegos en los 80s, en principios de los 90s, donde el usuario tenía la oportunidad de interactuar a través de lentes de realidad virtual con un sistema aparentemente envolvente. Posiblemente para esa época fue demasiado pronto, porque el sistema virtual, de entornos virtuales, pues no estaba tan desarrollado y los usuarios finalmente no tuvieron el interés por engancharse con esa clase de interfaces. El caso fue muy similar para el sistema de Google Glass. Los desarrolladores alcanzaron esta etapa, por ejemplo, de pruebas, en donde distribuyeron en una fase beta estos lentes. Sin embargo, los resultados arrojaron que no era un dispositivo viable, en tanto que la gente no tenía tanta necesidad de usarlo, ni siquiera tantas aportaciones en su vida diaria. Entonces, pues, no era tan viable. Finalmente tenemos el caso, por ejemplo, de Samsung, que hizo una escala similar al de el Virtual Boy, y el de Kinect, quienes posiblemente sí avanzaron en términos de su uso y de su ejecución. Sin embargo, no alcanzaron resultados considerables. Y bueno, pues también tenemos el caso contrario, el caso opuesto, por ejemplo, de consolas como la que fue el caso de Wii para Nintendo en el 2006, en la que durante la presentación en la exposición de la industria de los electrónicos, bueno, esta exposición se llama el E3 en Estados Unidos. El Wii estaba contendiendo en ese año con dos consolas más, en su caso Xbox 360 y el PlayStation 3, me parece, 3 o 2. Sin embargo, aunque eran opciones mucho más robustas en términos de
el procesamiento, la velocidad, la calidad de los gráficos. El Wii tenía una opción superior en términos de la interacción y fue finalmente la que dio más resultados, sin ni siquiera en términos, por ejemplo, de los premios que pudo obtener durante esta exposición, sino en términos tan solo de el interés de los usuarios por tener acercamiento con estos videojuegos, y que a su vez obviamente resultaron en las altas ventas de la consola y de los videojuegos y de las opciones que tenían los desarrolladores para, digamos, proponer nuevas plataformas o nuevos videojuegos en esta plataforma. El caso muy similar tuvo la incorporación de TacPad, no tanto del mouse táctil, sino de estas opciones de tener un touchpad múltiple, o sea, es decir, no solo usar uno o dos dedos, sino 3 o 4 dedos, y tener interacciones, ya sea con 1, 2 o 3 o 5 dedos, y tener una reacción efectiva con la computadora. En lo particular, o en mi experiencia, realmente esto es lo que marca una diferencia mayúscula, por ejemplo, entre un sistema operativo como es el sistema Macintosh, que finalmente no es tan diferente de Windows el día de hoy. Sin embargo, estas opciones que tú tienes, por ejemplo, de avanzar entre escritorios, de pasar las páginas, de subir y bajar, de seleccionar solamente con los botones y no usando, perdón, no, solamente con arrastrar 1 o 2 o 3 dedos, y sin usar botones, sinceramente me parece una interacción mucho más práctica. Y, y finalmente, pues uno busca reducir las tareas que tengas que hacer, ¿no? Incluyendo el tocar botones. Y finalmente, bueno, viene la ejecución de las pantallas táctiles, que ya no solo la tienen, por ejemplo, los teléfonos celulares, sino las tabletas, las cuales han venido muchas veces a sustituir a las computadoras portátiles. Nuevamente, el caso, por ejemplo, del sistema Wii y actualmente el de Google Home, que es un sistema operativo de consulta y, bueno, de diversas tareas que tiene aplicación en la domótica, que es el control de las condiciones de una habitación, por ejemplo, de luz, de temperatura, a través de otro sistema que se llama, en este caso, Google Home, el cual usa comandos de voz para hacer la interacción con el ser humano. Y por último, bueno, tengo el interés y me llama mucho la atención el hecho de que se vengan desarrollando nuevas interfaces, en particular el uso de las interfaces ápticas, ya que tienen el uso de las interfaces ápticas, ya que vienen a aportar un tercer elemento, en este caso el elemento de la interacción táctil. Estas herramientas tienen retroalimentación, es decir, que en tanto yo interactúo con ellas van a retroalimentarme en términos táctiles, ya sea oponiendo resistencia o aportando calor o aportando movimiento o vibración. Y esto me permite no solo interactuar con el objeto, sino que el objeto interactúe conmigo, no solo desde el punto de vista visual. Y me parece que esto es importante porque pues es hacia donde va la industria. Y bueno, pues hasta aquí llega mi presentación, espero que les haya gustado. Espero tener más participaciones de este tipo, y pues muchas gracias a todos por prestarme atención. Buen día.